Hola, hoy nos metemos de lleno en un tema, bueno, fascinante, la macroeconomía. Hola. Sí, es esa mirada general, ¿no? Ver el bosque entero, no solo árbol a árbol. Exacto. Y para guiarnos tenemos un artículo bastante completo de Wikipedia. La idea es sacar lo importante, entender qué es qué y cómo nos afecta. Y hacerlo de forma clara, ¿verdad? Que a veces estos temas se lían un poco. Eso. Por ejemplo, ¿alguien ha pensado cómo funciona eso de que metes dinero en el banco y parece que se multiplica? El multiplicador bancario, sí. ¿O por qué a veces oímos que la economía crece, pero no lo notamos tanto en el bolsillo? Bueno, pues vamos a intentar darle una vuelta a todo esto. ¿Empezamos? Venga. Pues para empezar por el principio. ¿Qué es exactamente la macroeconomía? O sea que estudia. Pues en esencia estudia la economía como un todo, el funcionamiento global, digamos. El conjunto, eso es. Mira el rendimiento general, la estructura, el comportamiento, las decisiones a nivel, pues de un país entero o una región o incluso a nivel mundial. Ajá. ¿Y la diferencia con la micro, que siempre se mencionan juntas? Claro, la micro se fija más en lo pequeño, en los detalles, en mercados concretos o en las decisiones de una persona o una empresa, pues porque sube el pan o si una tienda contrata a más gente. La macro mira las grandes cifras, la producción total, el paro general, la inflación. Vale, entendido. Producción, desempleo, inflación. Esos son como los tres grandes temas, ¿no? Según la fuente. Sí, son los pilares. Y también importa mucho si miramos a corto, medio o largo plazo, y si la economía está muy conectada con otros países o no, si es abierta o cerrada. Empecemos por la producción. El famoso PIB, el Producto Interior Bruto. ¿Qué nos dice realmente? Pues mide el valor de todo lo que se produce dentro de las fronteras de un país en un tiempo determinado, normalmente un año o un trimestre. Es como la foto de la actividad económica. Exacto. Es el indicador más usado. Luego está la renta nacional bruta, la RNB, que es un pelín distinta. Ah, sí, la mencionaba la fuente. Es el PIB, pero le sumas lo que ganan los residentes del país fuera y le restas lo que ganan los extranjeros dentro. Mide más la renta de la gente del país. Pero bueno, muchas veces PIB y RNB son cifras parecidas. Vale. Y había una fórmula del PIB, ¿no? Esa de C plus G plus I plus X menos M. A ver si la podemos ver un poco. Sí, claro. Es como se calcula el PIB mirando en qué se gasta el dinero. Es una identidad, siempre cuadra. Venga. La C es el consumo, lo que gastamos las familias, tú y yo, en el día a día. La compra, la ropa, el cine. Eso. La G es el gasto del gobierno, lo que gasta la administración en bienes y servicios. Construir un hospital, pagar a los profesores. Ojo, no incluye las transferencias, como las pensiones o el paro. Ah, vale. ¿Por qué no? Porque ese dinero en realidad lo gastan luego las personas, iría a la C o las empresas. La G es gasto directo del gobierno en comprar cosas o pagar servicios. Entendido. Luego la I. La inversión, principalmente lo que gastan las empresas en, pues, maquinaria nueva, naves industriales, ordenadores, capital físico, vamos. Y lo último, el X menos M. Exportaciones netas, lo que vendemos fuera, X las exportaciones, menos lo que compramos de fuera. M, las importaciones. Vale, clarísimo. Pero un punto importante. Que el PIB suba no significa siempre que produzcamos más cosas, ¿verdad? Podría ser solo por los precios. Exactamente. Por eso hay que distinguir entre el PIB nominal, que usa los precios del momento con la inflación que haya, Y el PIB real. y el PIB real, que quita el efecto de la subida de precios. Usa precios de un año base fijo. Es el que mide si de verdad se ha producido más cantidad de bienes y servicios. ¿Y cómo se quita ese efecto? Con el deflactor del PIB. Era. Eso es. El deflactor del PIB es básicamente PIB nominal por PIB real, por 100. Te dice cuánto han subido los precios de todo lo que se produce en el país desde el año base. Si es más de 100, hubo inflación. Menos de 100, deflación. Y la fuente decía que en Estados Unidos llevaba subiendo desde 2017. Sí, indicaba que había presiones inflacionistas en ese periodo, al menos en los bienes y servicios producidos allí. Vale, tenemos la producción. Segundo pilar, el desempleo, el paro. Sí, la medida más común es la tasa de desempleo o tasa de paro. Es el porcentaje de gente que quiere trabajar y busca trabajo activamente, pero no lo encuentra. Dentro de la población activa, claro.
Importante lo de busca activamente. O sea, no cuenta jubilados, ni estudiantes, ni gente que ya no busca. Exacto. Ni los desanimados que han tirado la toalla, digamos. Es gente que forma parte de la fuerza laboral, pero no tiene empleo. Y este paro no es todo igual, ¿no? ¿Hay tipos? No, claro. Hay una parte que sube y baja con la economía, el paro cíclico. Sube en las crisis, baja cuando la cosa va bien. La ley de Okun habla de esto, de la relación entre crecimiento y paro. Ajá. Pero luego hay otra parte que está ahí casi siempre, incluso cuando la economía no va mal. Es el paro estructural, o la tasa natural de desempleo. ¿Y por qué existe ese paro estructural? ¿Porque siempre hay gente buscando trabajo? Pues por varias razones. Una es el paro friccional. Es el tiempo normal que se tarda en cambiar de un trabajo a otro o en encontrar el primero. Siempre hay gente en esa transición. Vale. Eso es normal. Luego están los salarios de eficiencia. Algunas empresas pagan un poco más de lo que marca el mercado. ¿Para qué? Pues para motivar a los trabajadores, que no se vayan, atraer a los mejores. Pero claro, si pagan más, igual contratan a menos gente. O hay más gente queriendo trabajar ahí de la que necesitan. Ya veo. Y también influyen cosas como pues el poder de los sindicatos para negociar salarios o los salarios mínimos. Aunque el efecto del salario mínimo es muy debatido, ¿eh? Depende mucho de si las empresas tienen poder para fijar salarios bajos, lo que se llama monopsonio. Ahí la cosa cambia. Interesante. Producción, paro. Y el tercer gran tema, la inflación. O lo contrario, la deflación. Exacto. La inflación es que los precios suben de forma generalizada. No solo una cosa, sino muchas, y de forma sostenida en el tiempo. Y la deflación es que bajan. Eso es. Se mide con índices de precios, como el IPC, el índice de precios al consumo, que mira una cesta de la compra típica. ¿Y por qué nos preocupa tanto la inflación? Los bancos centrales siempre hablan de mantenerla baja y estable. Bueno, es que ni mucha inflación ni la deflación son buenas. La inflación alta descontrolada es un lío. Pierdes la noción del valor del dinero, perjudica a quien tiene ahorros o rentas fijas, crea mucha incertidumbre. ¿Y la deflación? Aunque suene bien que bajen los precios. Retrasa sus compras, ¿no? Las empresas venden menos, invierten menos, puede generar una espiral negativa de estancamiento y machaca a los que tienen deudas. Por eso los bancos centrales buscan una inflación baja, positiva pero estable, normalmente alrededor del 2%. Da un poco de margen y evita la deflación. ¿Y qué causa la inflación? La fuente mencionaba varias cosas. Sí, puede venir por varios lados. Por la demanda. Si todo el mundo quiere comprar mucho y la economía ya está a tope, pues los precios tienden a subir. Es la inflación de demanda. Se relaciona con la curva de Phillips, esa idea de que a corto plazo menos paro puede implicar más inflación. Vale. ¿Y por la oferta? También, si de repente se encarece algo fundamental para producir, como la energía, piensa en las crisis del petróleo de los 70, o la más reciente de 2021-23 que citaba el artículo, pues eso sube los costes de las empresas y lo acaban trasladando a los precios. Es la inflación de costes o de oferta. ¿Y las expectativas? Clave. Si todos pensamos que los precios van a subir mucho, pues los trabajadores pedirán subidas de sueldo mayores, las empresas subirán precios por si acaso, y al final la expectativa se cumple. Es como una profecía autocumplida. ¿Y la idea esa de que si se imprime mucho dinero hay inflación? ¿La teoría cuantitativa? Ah, sí, la teoría cuantitativa del dinero. Viene de lejos y la popularizó mucho Milton Friedman y los monetaristas. Dice que, a la larga, se aumenta mucho la cantidad de dinero en circulación, sin que aumente la producción, los precios tienen que subir. ¿Y funciona? A muy largo plazo suele haber una correlación, sí, pero para guiar la política día a día, a corto o medio plazo, la mayoría de bancos centrales hoy piensan que esa relación no es tan estable ni tan directa. La velocidad a la que circula el dinero cambia mucho, y definir qué es dinero hoy con tantos productos financieros, pues se complica. No es una guía tan fiable como se pensaba. Entendido. Otro concepto que salía, la economía abierta, que casi ninguna economía vive aislada. Exacto. Casi todas comercian con el exterior, importaciones y exportaciones. Reciben y envían capitales, inversiones, préstamos, incluso a veces hay movimientos de gente o empresas que se van fuera. Y eso complica las cosas, ¿no? Bueno, introduce nuevas variables. Hay que analizar qué determina cuánto importamos o exportamos, por qué tenemos déficit o superávit comercial, cómo acumulamos activos o deudas con el exterior y, sobre todo, entra en juego el tipo de cambio, a cuánto se cambia nuestra moneda por otras.
Claro, el tipo de cambio es fundamental. Sí, y se estudia si es mejor tener un tipo de cambio que fluctúe libremente, uno fijo, o incluso compartir moneda con otros países como en la zona euro. Cada sistema tiene sus pros y sus contras. Y volviendo al dinero, ¿cómo se mide cuánto dinero hay? Y sobre todo, ¿cómo crece? La fuente hablaba del multiplicador monetario. Eso sonaba interesante. Sí, sí, es un concepto bastante llamativo. Primero, medir el dinero. Se usan los agregados monetarios. M1 es lo más líquido, billetes, monedas y cuentas corrientes. M2 incluye M1 y también depósitos de ahorro, a plazo. Cosas un poco menos líquidas, pero que se pueden convertir en dinero fácil. Vale. ¿Y lo de que los bancos crean dinero? A ver, no es que impriman billetes, eso lo hace el Banco Central, pero los bancos comerciales, al dar préstamos, expanden la cantidad de dinero que hay, en forma de depósitos. ¿Cómo? A ver, despacio. Imagina que tú depositas 100 euros en tu banco. El banco, por ley, tiene que guardar una parte en reserva, por si acaso. Es el coeficiente de caja. Pongamos que es un 10%. Guarda 10 euros. Exacto. Y los otros 90 euros los puede prestar. Se los presta a otra persona o empresa. Vale. Esa persona probablemente use ese dinero para comprar algo, y quien recibe el pago seguramente lo deposite en su banco. Pongamos que lo deposita entero, los 90 euros. Ajá. Ese segundo banco hace lo mismo. Guarda el 10%, 9 euros, y puede prestar los 81 restantes. Ajá. Y así sigue la cadena. Ostras. O sea que mis 100 euros iniciales han generado un préstamo de 90, luego otro de 81. Exacto. El depósito inicial de 100 euros pone en marcha un proceso que crea nuevos depósitos en el sistema. En teoría, con un coeficiente de caja del 10%, o sea, 0.10, el multiplicador es 1 dividido por 0.10, que es 10. 10. ¿Sí? Esos 100 euros iniciales podrían llegar a generar hasta 1.000 euros en depósitos totales en la economía. Ojo, no es que haya 1.000 euros en billetes nuevos, sino que la cantidad de dinero disponible para gastar en forma de depósitos ha aumentado mucho a través de esta cadena de préstamos. Es clave para entender cómo funciona la política monetaria cuando el Banco Central inyecta o retira liquidez del sistema. Fascinante, de verdad. Cambiando un poco de tercio, ¿cómo ha ido evolucionando todo este pensamiento macroeconómico? Parece que la cosa moderna arranca con Keynes, ¿no? Por la Gran Depresión. Sí, totalmente. Antes había ideas, claro, como la teoría cuantitativa o trabajos de Wicksell, pero la macroeconomía como disciplina separada, con sus propias herramientas y preguntas, nace realmente con John Maynard Keynes y su teoría general en 1936. ¿Qué fue lo revolucionario? Pues que la economía clásica de la época no sabía explicar por qué había tantísimo paro durante tanto tiempo en la Gran Depresión. Keynes dijo, ojo, que a corto plazo lo que manda es la demanda agregada, lo que la gente y las empresas quieren gastar. Y si esa demanda es baja, la economía puede quedarse estancada con mucho paro. Y que los precios y salarios no se ajustaban tan rápido como decía la teoría clásica. Exacto. Hay rigideces, no bajan fácilmente, así que no se llega automáticamente al pleno empleo. Por eso Keynes defendía que el gobierno tenía que intervenir con política fiscal, gastar más o bajar impuestos para animar la demanda. Y ese gasto tenía un efecto multiplicador, como el que vimos con los bancos, pero aplicado al gasto. También mencionó los animal spirits. Sí, la importancia de la psicología, de la confianza, de los impulsos a veces irracionales que mueven la inversión y el consumo. La incertidumbre radical sobre el futuro. Pero las ideas de Keynes no se quedaron ahí, ¿no? Hubo reacciones. Claro. Primero, se intentó mezclar sus ideas con la microeconomía más tradicional. Es la síntesis neoclásica, que dominó durante bastante tiempo. Pero luego en los 60 y 70 surgió el monetarismo. Con Milton Friedman a la cabeza. Exacto. Volvieron a decir, lo importante es el dinero. La cantidad de dinero es la causa principal de las subidas y bajadas de la economía, y sobre todo de la inflación. Criticaron mucho la política fiscal de Keynes, decían que no era eficaz o incluso contraproducente. Proponían reglas fijas para el crecimiento del dinero. Y también cuestionaron lo de la curva de Phillips, ¿no? Lo del intercambio entre paro e inflación. Sí, Friedman y Phelps dijeron que ese intercambio solo existía a corto plazo. A largo plazo, si intentas mantener el paro artificialmente bajo con más inflación, la gente se acostumbra, lo anticipa y al final te quedas con la misma tasa de paro natural, pero con más inflación. Y después de los monetaristas, llegaron las expectativas racionales. Eso suena complicado. Sí, fue otra vuelta de tuerca.
La nueva economía clásica, con gente como Lucas o Prescott. La idea central es que las personas usamos toda la información que tenemos, no solo el pasado, para prever el futuro. Y eso incluye lo que esperamos que haga el gobierno o el Banco Central. ¿Y qué implicaba eso? Pues que si la gente anticipa las políticas, estas pierden gran parte de su efecto sobre la producción o el empleo real. Solo las sorpresas funcionarían. Desarrollaron modelos, los de ciclos económicos reales, RBC, que intentaban explicar las fluctuaciones económicas casi solo por cambios tecnológicos, algo que fue bastante criticado por poco realista. ¿Y qué dijeron los keynesianos ante esto? Pues reaccionaron con la nueva economía keynesiana. Gente como Fisher, Taylor, Blanchard, Yellen. Aceptaron la idea de las expectativas racionales, pero dijeron, vale, la gente es lista, pero en el mundo real los precios y los salarios no cambian cada 5 minutos. Hay rigideces, son pegajosos. ¿Por qué? Pues por muchas razones. Contratos laborales largos, cuesta dinero cambiar los precios en los catálogos o menús, costes de menú, competencia imperfecta. Y si existen esas rigideces, aunque la gente tenga expectativas racionales, las políticas monetarias y fiscales sí pueden afectar a la economía real a corto plazo. Parece que al final se llegó a una especie de acuerdo, ¿no? Sí, hacia finales de los 90 se habla de la nueva síntesis neoclásica. Es como una mezcla. Coge las rigideces de los nuevos keynesianos, las expectativas racionales de los nuevos clásicos y la forma de hacer modelos dinámicos de estos últimos. De ahí salen los modelos de SGE que comentamos antes. Los que usan los bancos centrales. Exacto. Son modelos muy complejos, matemáticos, que intentan simular toda la economía. Se convirtieron en la herramienta estándar. ¿Pero entonces? ¡Boom! La crisis de 2008. ¿Qué pasó con esa síntesis? Pues que se llevó un palo tremendo. Hubo una autocrítica muy fuerte en la profesión. Se reconoció que esos modelos estándar habían ignorado casi por completo el sector financiero. Como si no importara. Increíble. Sí, se habían olvidado de las burbujas, del riesgo bancario, del endeudamiento excesivo. Así que desde entonces, la investigación ha vuelto a mirar mucho más las finanzas, las crisis financieras, cómo regular los bancos, política macroprudencial. ¿Y qué más cambió? Pues también se empezó a dar más importancia a que no todas las personas ni todas las empresas son iguales. La heterogeneidad, con modelos llamados ANC, y a usar más datos y métodos empíricos para ver qué causa qué de verdad, la revolución de la credibilidad, y a integrar ideas de la psicología, la economía conductual. La macro está en plena ebullición, digamos. Entendido. Dejando un poco las subidas y bajadas, ¿qué dice la macro sobre el crecimiento a largo plazo? Porque unos países se hacen ricos y otros no tanto. Ahí el modelo básico, el punto de partida, es el de Solos One de los años 50. Es un modelo neoclásico. ¿Y qué dice? Pues explica el crecimiento de la renta por persona por dos cosas. Acumular más capital, más máquinas, más infraestructuras, pero también más educación, capital humano. Y sobre todo por el progreso tecnológico. La tecnología es lo que nos hace más productivos con lo mismo. O sea, que ahorrar e invertir ayuda, pero lo que marca la diferencia a la larga es la tecnología. Según este modelo, sí. Ahorrar más te da un empujón. Creces más rápido durante un tiempo hasta alcanzar un nivel de capital más alto, pero luego vuelves a crecer al ritmo que marca el progreso tecnológico. El crecimiento sostenido viene de ahí, hielo. Por eso luego surgió la teoría del crecimiento endógeno, Endógeno. que intenta explicar la tecnología desde dentro del modelo, como resultado de decisiones económicas. ¿Cuánto invierten las empresas en I+D? ¿Cuánto gasta el gobierno en educación? ¿Cómo aprendemos haciendo las cosas? Intenta abrir esa caja negra del progreso técnico. Y más recientemente, la fuente decía que se está intentando meter el medio ambiente en todo esto. Sí, es fundamental. Primero fue con los recursos que se agotan, como el petróleo, sobre todo a raíz de las crisis energéticas. Pero ahora el gran tema es el cambio climático y la sostenibilidad. ¿Y cómo se hace eso? Pues con modelos que intentan conectar la economía con el clima, los llamados modelos de evaluación integrada, IAMS, como los de Nordhaus, que ganó el Nobel por ello, se empieza a ver la economía no como algo aislado, sino como parte de la biosfera, depende de los recursos naturales que usa y genera residuos que el planeta tiene que absorber. Es un cambio de visión importante. Vale. Y con todo esto en mente, ¿qué herramientas tienen los gobiernos y los bancos centrales para intentar influir en la economía? ¿La política macroeconómica? Básicamente, dos grandes tipos de herramientas, la política monetaria y la política fiscal. Y se usan para dos cosas: estabilizar la economía a corto plazo, suavizar las crisis y los recalentamientos y mejorar las bases a largo plazo, políticas estructurales. Hablemos primero de la política monetaria.
¿Quién la hace y cómo? Le hacen los bancos centrales, que suelen ser independientes del gobierno. Su herramienta principal, hoy en día, son los tipos de interés a corto plazo. El precio oficial del dinero, digamos. ¿Y cómo afecta subir o bajar los tipos? Pues afectará a muchas cosas. Al coste de pedir prestado. Si suben los tipos, es más caro pedir un crédito para comprar una casa o para que una empresa invierta. Eso tiende a frenar el consumo y la inversión. Ajá. También afecta a los precios de los activos, acciones, bonos, vivienda. Y al tipo de cambio. Si suben los tipos en la zona euro, por ejemplo, puede atraer capital y hacer que el euro se aprecie. Todo esto influye en la demanda total de la economía y, por tanto, en el empleo y en la inflación. Y muchos bancos centrales tienen un objetivo de inflación, ¿verdad? El famoso 2%. Sí, es el marco de inflation targeting, o metas de inflación. Intentan mantener la inflación cerca de ese objetivo para que las expectativas de la gente estén ancladas, estables. ¿Y si los tipos ya están en cero y la economía no arranca? Ahí entran las políticas no convencionales. La más conocida es la expansión cuantitativa, o QE, Quantitative Easing. El Banco Central se pone a comprar muchos activos, como deuda pública, en el mercado para inyectar mucho dinero directamente y bajar los tipos de interés a más largo plazo. Se usó mucho tras la crisis de 2008 y la del COVID. Vale, esa es la monetaria. ¿Y la política fiscal? Esa la controla el gobierno. Son sus decisiones sobre cuánto gastar y cómo recaudar impuestos. ¿Y cómo se usa? ¿Para estabilizar? Pues en una recesión, el gobierno puede decidir aumentar su gasto, en obras públicas, por ejemplo, o bajar los impuestos para que la gente y las empresas tengan más dinero para gastar e invertir. Eso busca estimular la demanda agregada. Y ahí entra otra vez el efecto multiplicador, ¿no? Exacto. Ese gasto inicial del gobierno puede generar más actividad económica porque el dinero va pasando de mano en mano. ¿Tiene pegas la política fiscal? Sí, claro. Una es el posible efecto desplazamiento, o crowding out. Si el gobierno gasta mucho y se endeuda para financiarlo, puede que suban los tipos de interés para todos, y eso haría que las empresas privadas inviertan menos. Es como si el gasto público desplazara a la inversión privada. El debate sobre cuánto pasa esto es intenso. Ya veo. Y luego están los estabilizadores automáticos. ¿Qué son? Son partes del presupuesto que actúan solas para suavizar los ciclos. Por ejemplo, el seguro de desempleo. En una crisis, más gente cobra el paro, lo que sostiene la demanda. O los impuestos progresivos. En un boom, la gente paga más impuestos, lo que frena un poco la economía. Funcionan sin que el gobierno tenga que decidir nada nuevo. Muy útil. Y en general, ¿cuál se usa más para estabilizar? ¿La monetaria o la fiscal? Para el día a día, para ajustes finos del ciclo, normalmente se prefiere la política monetaria. Es más rápida de implementar, el Banco Central puede cambiar los tipos en una reunión y, al ser independiente, se supone que está menos sujeta a intereses políticos de corto plazo. Pero la fiscal tiene su momento. Sin duda. En crisis muy gordas, cuando la política monetaria ya no da más de sí, porque los tipos están en cero, la trampa de liquidez, la fiscal es esencial. O si tienes un tipo de cambio fijo, donde la política monetaria pierde mucha fuerza, son complementarias. Y para analizar todo esto, los economistas usan modelos. Mencionaste algunos antes. Sí, los modelos son como mapas simplificados de la economía. El ISLM fue un clásico para entender cómo interactúan el mercado de bienes, IS, y el de dinero, LM, para determinar la producción y el tipo de interés, en la visión keynesiana. ¿Se sigue usando? Se adapta, porque ahora los bancos centrales se fijan más en el tipo de interés que en la cantidad de dinero. Otro muy usado es el modelo ADAS, demanda agregada, oferta agregada. Ese relaciona precios y producción, ¿no? Exacto. Ayuda a ver cómo afectan a la economía general los shocks, como una subida del petróleo, o las políticas, monetaria o fiscal. Y luego están los más complejos, como los DSGE, que usan los bancos centrales, que intentan meter mucha más dinámica y microfundamentos. Vale. Para terminar de ver cómo funciona esto en la práctica, la fuente mencionaba un ejemplo reciente. Unos aranceles que supuestamente propuso Donald Trump en febrero de 2025. Sí, mencionaba una propuesta de poner aranceles, impuestos a la importación, del 25% a México y Canadá, y del 10% a China. ¿Con qué objetivo? Pues según el análisis citado, la idea sería reducir las compras de EU a esos países. Proyectaban una caída del 15% de las importaciones, y de paso, recaudar más impuestos para el gobierno federal. ¿Y qué impacto se esperaba? Pues muy distinto según el país.
Para EU supondría productos importados más caros para consumidores y empresas, pero el golpe gordo sería para México y Canadá, ¿Por qué? por su enorme dependencia de venderle a EU. La fuente decía que el 80% de los coches que exporta México van a EU y el 70% de todo lo que exporta Canadá también. Un arancel así les haría mucho daño. Se esperaba una caída fuerte de sus economías. Y en EU, volviendo a la fórmula del PIB igual a C plus G plus I plus X menos M, ¿cómo afectaría? Pues a ver, si bajan las importaciones, M, eso tiende a subir las exportaciones netas, X menos M, y el PIB. Pero, Siempre hay un pero. claro, primero los componentes importados serían más caros, lo que podría frenar la inversión I de las empresas o el consumo C. Y segundo, lo más probable es que México, Canadá y China tomaran represalias, poniendo aranceles a los productos de EU. Eso bajaría las exportaciones X. Con lo cual el efecto final, Un cierto. Podría ser negativo incluso para EU. Depende de qué efecto sea más fuerte y de cómo afecte a la confianza general a las cadenas de suministro globales. Es complejo. la verdad es que sí. Bueno, hemos hecho un buen recorrido, ¿eh? Desde qué es la macro, los conceptos básicos como PIB, paro, inflación, el multiplicador este tan curioso. Hasta cómo han ido cambiando las ideas, las herramientas que se usan, los modelos. Sí, creo que entender un poco todo esto es importante para cualquiera que quiera seguir las noticias económicas, el debate político. Totalmente. Al final, aunque suenen abstractos, son temas que nos tocan de cerca. El empleo, lo que podemos comprar, los ahorros, la vida misma. Y ya para cerrar, una última reflexión que se me ocurre. Si la macro tuvo que, digamos, resetearse un poco tras 2008 por haberse olvidado de las finanzas y ahora intenta meter la complejidad de que somos distintos, o la psicología, ¿cuál puede ser el próximo gran punto ciego? Buena pregunta. Quizás como se apuntaba un poco en la fuente con lo del medio ambiente. Quizá el punto ciego actual sea integrar de verdad en el núcleo de los modelos los límites físicos del planeta, o el impacto real de la desigualdad, que no sea solo un añadido al final. Que no sean solo factores externos, sino que afecten a la estabilidad y el crecimiento a largo plazo. Exacto. Estamos captando bien cómo esas cosas pueden cambiar las reglas del juego económico. Queda mucho por investigar ahí, seguro. Pues con esa pregunta nos quedamos. Muchísimas gracias por este repaso tan claro. Gracias a ti. Un placer. Y gracias a quienes nos han acompañado en esta exploración a fondo. ¡Hasta la próxima! Saludos y bienvenidos a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en un texto chino antiguo que es, bueno, pura intriga y maravilla. El clásico de las montañas y los mares, el Shanhaiying. Un nombre ya de por sí evocador, ¿verdad? Totalmente. Tenemos como guía un extracto informativo de Wikipedia que nos va a servir un poco de brújula para navegar por estas páginas llenas de cosas extrañas, pero también familiares. Una buena base para empezar, ¿sí? Nuestra misión hoy es intentar entender qué es exactamente este clásico. ¿Quién demonios pudo escribir algo así, sabes? ¿Qué contiene realmente más allá de las bestias que todo el mundo conoce? ¿Y por qué sigue resonando siglos y siglos después? Así que prepárense para un viaje. Una China antigua donde la geografía y el mito pues se funden, ¿vale? ¿Vamos al lío? Es que es una obra singularísima, de verdad. Desafía cualquier intento de meterla en una categoría simple. ¿Es geografía? Pues sí y no. ¿Mitología? ¿También? ¿Un catálogo de criaturas? Desde luego. ¿Medicina antigua? Pues tiene partes. Es todo eso junto y al mismo tiempo como que no encaja del todo en ninguna etiqueta. Un compendio fascinante del mundo tal como se veía y también como se imaginaba hace más de 2000 años. A ver, empecemos por lo básico, si es que se puede hablar de algo básico con este libro. Sabemos que es un texto clásico chino, una compilación, y se le llama a menudo geografía mítica o también bestiario. Eso es. Sus raíces podrían ser muy, muy antiguas, ¿eh? Quizás del siglo IV a.C., pleno periodo de los reinos combatientes. Una época de efervescencia filosófica brutal. ¿Qué época esa? Sí, sí. Pero, ojo, la versión que nos ha llegado, la que podemos leer hoy, parece que se consolidó más tarde, durante los inicios de la dinastía Han.
digamos, hacia el siglo II o I antes de Cristo. Y una cosa que choca de entrada, me parece a mí, es que no es como otros clásicos. No tiene una narrativa clara, no cuenta una historia de principio a fin. Exacto, nada de eso. Está dividido en 18 secciones o libros y describe, a veces con un detalle que asombra, más de 550 montañas y unos 300 ríos o canales. Una pasada. ¿Menuda cantidad? Y la estructura es muy formularia. Casi como una base de datos antigua, ¿sabes? Se describe un lugar, se mencionan sus plantas, minerales, animales, a veces rituales asociados. Y aquí viene lo curioso. Algunas descripciones son perfectamente normales, casi mundanas. Pero de repente, zas, te encuentras con criaturas imposibles o fenómenos totalmente fantásticos. Como si el autor estuviera describiendo, no sé, el río de al lado, y de pronto dijera, y aquí vive un perro con cabeza humana. Sin despeinarse. Tal cual, precisamente. Y junto a esas descripciones, pues, van salpicando el texto muchísimos mitos, pero contados de forma muy breve, muy escueta, a menudo en un solo párrafo. No son grandes relatos épicos. Ah, o sea, no esperemos aquí la Ilíada china. No, no. Son como píldoras de mito. Quizá el más famoso sea el de Yu el Grande controlando la gran inundación, que aparece en el último capítulo, el 18. Y es interesante porque es una versión mucho más fantasiosa, más mágica, por decirlo así, que la que encontramos en otro texto clave, el clásico de historia, el Shangshu. El Shangshu lo presenta más histórico. Digamos que sí, más sobrio, más centrado en la figura del gobernante sabio. En el Shanghai Jing la cosa es más, bueno, más espectacular. Y esto nos lleva directas a una de las grandes preguntas. Si el texto es tan antiguo, tan peculiar, ¿quién lo escribió? Mencionabas que el debate lleva 2000 milenios. Casi nada. ¿Y qué debate? Es que arranca ya con Sima Xian, el padre de la historiografía china, allá por el siglo I a.C. Él ya mostraba sus dudas. La primera atribución clara que tenemos es de Liu Xiu, un erudito importantísimo de la dinastía Han occidental. Ajá. Él estaba convencido, vamos, segurísimo, de que los autores fueron nada menos que el héroe cultural Yu el Grande y su asistente Bo Yi, figuras legendarias de la mítica dinastía Xia, ¿sabes? Los mismísimos albores de la civilización china. O sea, que la primera teoría lo atribuye a los propios fundadores míticos. Una forma de darle una autoridad tremenda, supongo. Exacto. Para decir, esto es palabra casi sagrada. Y esa idea tuvo muchísimo peso durante siglos. La respaldaron figuras importantes como Wang Chong, también en la dinastía Han, y más tarde Wu Pu, que fue el primer gran comentarista del texto en el siglo IV después de Cristo, o Yan Zitui, era la visión, digamos, oficial durante mucho, mucho tiempo. Pero mencionaste que empezaron a surgir dudas. ¿Cuándo fue eso? Sí, sobre todo a partir de la dinastía Tang, entre los siglos VII y X, y especialmente con el auge del neoconfucianismo en la dinastía Song, del X al XIII. Hay eruditos de la talla de Chen Chengsun o el mismísimo Xu Shi. Xu Shi, uno de los grandes filósofos chinos, ¿no? El mismo, uno de los más influyentes de toda la historia, empeñado en una lectura más racional de los clásicos. Pues él y también Hu Yinglin empezaron a decir, un momento. Este texto es muy antiguo y muy valioso, sí, pero atribuírselo directamente a Yui y Boi, como que no cuadra del todo. ¿Y por qué no les cuadraba? Pues por la mezcla de estilos, la presencia de nombres de lugares que parecían posteriores a la época mítica de Xia, les hacía dudar seriamente. Entiendo. ¿Y qué alternativa pusieron sobre la mesa? Pues ahí surgió una idea interesante. Quizá no lo escribieron ellos, Yu y Boi, pero sí que se basaron en material muy, muy antiguo. Tal vez un mapa perdido, un mapa legendario llamado Mapa de las Montañas y los Mares. El texto sería como una especie de descripción detallada de ese mapa primordial. Ah, como las indicaciones de un mapa antiguo. Algo así. Y otra idea que lanzaron Zuzi y Hu Yinglin fue que quizá fue obra de un hombre curioso, una figura anónimo pero erudita del periodo de los reinos combatientes. Esa época de caos político pero de una creatividad intelectual increíble, justo antes de la unificación imperial. Un hombre curioso. Me gusta. Sí, alguien fascinado por lo extraño, por lo maravilloso, que se dedicó a recopilar todas estas tradiciones orales locales. Vale. Entonces pasamos de héroes míticos a un mapa perdido o a un erudito anónimo. La cosa se va complicando. Y no poco. Porque más tarde, ya en la dinastía Qin,
Entre los siglos XVII y XX, el erudito Bi Yuan propuso una teoría todavía más compleja, de autoría múltiple y por capas. ¿Cómo sería eso? Sugirió que la parte central, el clásico de las montañas, sí podría venir de tiempos remotos, quizá de Yu y Boyi, pero que otras secciones, como los clásicos de ultramar o los clásicos de dentro de los mares, serían añadidos posteriores, quizá de la dinastía Qin, la que unificó China. Y la última parte, el clásico de las grandes tierras baldías, se habría incorporado ya durante la edición final de Liu Su en la dinastía Han. Vaya, un auténtico patchwork literario a lo largo de siglos. ¿Y se acabó ahí la cosa o hay más candidatos? Pues todavía hay más. Ya en el siglo XX se intentó poner nombres concretos a ese posible autor o autores del período de los reinos combatientes. Liu Shipei sugirió a Zhou Yan, Zhou Yan, el filósofo naturalista. ese mismo, famoso por sus teorías cosmológicas y geográficas sobre las 9 provincias. Tenía sentido, ¿no? Un geógrafo filósofo. Otros han pensado en Sui Chaozi, que fue un discípulo del filósofo Mozi. Pero, en fin, la verdad es que no hay consenso. Ninguno. Esta falta total de acuerdo sobre quién lo escribió es en sí misma muy reveladora, ¿no? Dice mucho sobre la naturaleza del texto. Absolutamente. Refleja perfectamente lo esquivo que es el Shanghai Jing. No encaja fácilmente en las categorías habituales de autoría, de género, y eso ha permitido que florezcan teorías tan diversas. Nos dice mucho sobre cómo se transmitían y compilaban los saberes en la antigüedad, y sobre esa línea tan difusa que había entonces entre mito, historia y geografía. Hablemos de eso justo, de la naturaleza del texto. Si no sabemos seguro quién lo escribió, sabemos al menos qué es realmente. Mencionaste que los primeros eruditos, sorprendentemente, lo veían casi como un libro de zoología o geografía. Real. Sí, sí, es chocante que durante siglos, a pesar de las criaturas claramente fantásticas que describe, se de considerara una fuente fiable de información geográfica. Hoy, bueno, el consenso académico es que su contenido es mayoritariamente mitológico o simbólico. Vale. Pero la pregunta gorda sigue ahí. ¿Por qué se escribió? ¿Con qué propósito? ¿Y cómo pudo ser tomado tan literalmente durante tanto tiempo? Sigue siendo un misterio, la verdad. Mencionaste antes que Liu Xiu, en la dinastía Han, ya lo editó y comentó. ¿Cómo lo veían él y la gente de su época? Para ellos, y durante muchas dinastías posteriores, era una obra de un valor incalculable, casi enciclopédico. Se decía que reflejaba, ojo, historia, filosofía, mitología, religión, medicina, folclore y etnicidad de la China antigua. Casi nada, un compendio del mundo conocido y también del desconocido, desde montañas y ríos hasta plantas medicinales, rituales, seres sobrenaturales, todo cabía ahí. Una especie de Google de la antigüedad, pero con dragones. Algo así, sí, una versión muy particular. ¿Y hoy? ¿Cómo lo enfocan los académicos? ¿Siguen discutiendo si es geografía o mito? Pues sí, la discusión sigue, pero con más matices. Hay principalmente 3 grandes líneas de interpretación sobre su naturaleza fundamental, aunque a menudo se solapan, claro. A ver. Primero, está la visión que lo considera primordialmente un repositorio de mitos. Eruditos como Yuan Ke, una autoridad en mitología china, lo ven como la fuente más importante, casi la única, que conserva mitos chinos antiquísimos en su forma más pura, digamos, antes de ser historizados o moralizados por el confucianismo posterior. Entendido. La teoría del mito como eje central. ¿Cuáles son las otras dos? La segunda es la que sigue la clasificación que se hizo en la Siku Guanshu. La biblioteca completa de los 4 tesoros, ¿verdad? Del siglo XVIII. Exacto. Una compilación monumental. Allí se clasificó dentro de la categoría de Xiaoshu, que podríamos traducir como relatos menores o incluso ficción. Algo parecido a una novela temprana o protonovela. Académicos como Li Jianguo defienden esta visión, enfatizando su carácter narrativo y, bueno, ficticio. Interesante. De fuente casi sagrada a novela. Menudo cambio. ¿Y la tercera visión? La tercera, y quizás la que tiene más peso hoy entre muchos especialistas, es la que lo considera fundamentalmente un libro de geografía. Pero ojo, entendiendo geografía en un sentido muy amplio y antiguo, una geografía que incluye lo mítico y lo simbólico sin problemas. Vale. Argumentan que la estructura básica del texto, su armazón, es la descripción de lugares, montañas, ríos.
aunque esos lugares estén poblados por seres fantásticos. El marco de referencia es geográfico. Es fascinante ver cómo ha evolucionado la percepción del libro. De texto fiable en las dinastías Han y Tang a considerarse pura ficción fantasiosa en Ming y Qing, y ahora, con las herramientas de análisis modernas, se ve como una síntesis complejísima y multidisciplinar. Exactamente. Y lo que nos muestra esta evolución es cómo cada época lee los textos antiguos a través de sus propias lentes culturales e intelectuales, ¿no? Hoy, con la influencia de la antropología, la historia de las religiones, el folclore, pues podemos apreciar su riqueza desde muchísimos ángulos. Ya no es solo un libro, es casi como un yacimiento arqueológico de ideas, de creencias, de visiones del mundo. Tiene mucha miga. Tiene muchísima amiga, sí. Vale, hemos hablado de quién pudo escribirlo y cómo se ha interpretado a lo largo del tiempo, pero ¿qué encontramos dentro, realmente? En esas 18 secciones, ¿qué tesoros o qué rarezas contiene, más allá de toda esta confusión sobre su género? Pues contiene muchísimo, la verdad. Si empezamos por la geografía, a pesar de su carácter mítico, que ya hemos comentado, ofrece un registro sorprendentemente sistemático de la geografía conocida, y también de la imaginada, antes de la unificación imperial Qin. Hay datos sobre montañas, ríos, lagos, pantanos, desiertos, pero también sobre la distribución de minerales, tipos de suelo, plantas. Ajá. Y esa información, indirectamente, puede dar pistas sobre el clima o el medio ambiente de hace miles de años. Incluso menciona cosas como migraciones de pueblos o grupos étnicos. O sea que incluso la parte que podríamos llamar realista tiene valor histórico y hasta ecológico. Sin duda alguna. Y luego está la mitología, ahí es una mina de oro. Documenta, como decíamos antes, muchísimos mitos de forma muy concisa, al menos 7 categorías distintas según algunos estudiosos, y muchos de estos mitos apenas aparecen en otras fuentes o lo hacen de forma muy fragmentaria. Así que es clave para reconstruir ese mundo mítico. Fundamental. Proporciona la base textual para entender gran parte del panteón y las leyendas de la China antigua, y a través de sus metáforas pues expresa la cosmología de la época, su visión del universo, cómo entendían el mundo. Y claro, no podemos olvidarnos de las estrellas del libro. Las criaturas. La parte de zoología o el bestiario. Por eso es tan famoso, ¿no? Por su increíble catálogo de seres sobrenaturales y bestias fantásticas. Pero lo interesante es la mezcla. Junto a criaturas totalmente imposibles, también describe más de 400 animales que sí pudieron ser reales. Algunos hoy están extintos, o su distribución geográfica ha cambiado completamente. Y describe sus hábitos, sus sonidos, sus características. A veces de forma muy realista y otras de forma, bueno, bastante exagerada. ¿Nos puedes dar algún ejemplo famoso de esas criaturas míticas para hacernos una idea? Buf, muchísimos. Está la serpiente Ba, por ejemplo. Una serpiente gigante capaz de tragarse elefantes enteros, asociada a las sequías. El ave Bifang, un pájaro con una sola pata y plumas azules que era presagio de fuego. El temible Qionqi, a veces descrito como un tigre alado con cuernos, uno de los 4 peligros que representa el mal. ¡Qué nombres! El Qianmo, que el perro celestial, que se creía que devoraba el sol o la luna durante los eclipses. O el Zoyu, un tigre blanco muy benévolo de increíble velocidad que era símbolo de rectitud y aparecía cuando había un buen gobernante. Muchas de estas criaturas han poblado la imaginación china durante siglos y siguen apareciendo hoy en el arte, en la literatura, hasta en videojuegos. Tragar elefantes. Perdona la insistencia, pero ¿cómo interpretaban eso los lectores que consideraban el texto como geografía fiable? ¿Pensaban que esas criaturas existían de verdad en algún sitio remoto o ya había una lectura más simbólica? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Y es difícil dar una respuesta única. Probablemente había una mezcla de actitudes. Algunos quizás aceptaban un mundo más maravilloso donde tales seres podían existir perfectamente en regiones lejanas, inexploradas. Allá lejos pasan estas cosas. Claro. Otros, sobre todo eruditos posteriores con una mentalidad más racionalista, pues buscarían significados alegóricos, las interpretarían como símbolos de fuerzas naturales, de vicios, de virtudes, o asumirían que eran descripciones exageradas o malentendidos de animales reales o de pueblos extranjeros vistos como monstruosos. No hay una única respuesta clara para todos los lectores a lo largo de todos los siglos.
Entiendo, esa ambigüedad es parte del texto mismo. Y sorprendentemente también mencionaste la medicina. ¿Qué pinta la medicina aquí? Pues sí, el Shanghai Jing resulta ser una fuente valiosísima para la historia de la medicina tradicional china. Registra, según los recuentos, entre 110 y 140 drogas, entendiendo droga en el sentido antiguo de sustancia con propiedades medicinales, claro. Sobre todo plantas y minerales. Ah, vale. Describe sus nombres, sus formas, dónde encontrarlas y, lo más importante, para qué dolencias se usaban. Incluso preserva nombres de enfermedades antiguas que de otro modo se habrían perdido. Nos da una ventana fascinante a los conocimientos farmacológicos y a las prácticas curativas de aquella época tan remota. O sea que lo mismo te describe una montaña habitada por un fénix que de repente te dice, y allí crece una planta que cura el dolor de cabeza. Tal cual, exactamente así. Y finalmente, está su importancia para el estudio de la religión antigua china, las descripciones de montañas sagradas, de rocas con poderes especiales, de rituales para apaciguar espíritus o conseguir favores divinos, de seres inmortales, de chamanes. Todo esto revela muchísimo sobre las creencias, las prácticas chamánicas, el culto a la naturaleza y la visión del mundo espiritual en la China preimperial y Han temprana. Antes de las grandes religiones organizadas. Eso es una fuente fundamental para entender la religiosidad popular antes de la consolidación de las grandes tradiciones como el confucianismo oficial o el taoísmo organizado. Es increíble la cantidad de capas que tiene este texto. Parece un universo entero contenido en sus páginas. Lo es. Y lo más fascinante, creo yo, es cómo se entrelaza todo. No son compartimentos estancos. Cuando describe una montaña, eso es geografía. Menciona los minerales que se encuentran allí, recursos naturales. Las plantas medicinales que crecen, eso es medicina. Las criaturas extrañas que la habitan, zoología fantástica o mitología. Y a veces incluso los rituales que se deben realizar para apaciguar a sus espíritus o dioses locales. Eso es religión. O sea que no es como si dijera sección de geografía, sección de mitos. Es más bien un tapiz donde todo forma parte del paisaje descrito, ¿no es así? Exactamente. Es una visión muy holística del mundo, donde lo físico y lo sobrenatural, lo práctico y lo maravilloso coexisten en el mismo espacio descriptivo, sin contradicción aparente para el autor o compilador. Entonces, resumiendo un poco este viaje alucinante, el Shanghai Jing emerge como un texto totalmente camaleónico. ¿Es geografía mítica? Sí. ¿Es bestiario fantástico? También. Compendio de mitos, enciclopedia temprana, registro etnográfico y farmacológico. Es como todo a la vez. Y sigue siendo profundamente misterioso en sus orígenes y en su propósito final. Sin duda alguna. Y su legado es inmenso. La influencia en la cultura, en el arte, en la literatura chinas posteriores es, bueno, omnipresente. Como decíamos antes, sus criaturas y sus paisajes míticos siguen siendo una fuente constante de inspiración. Para quien quiera explorarlo más a fondo, por cierto, hay buenas traducciones al inglés, como las de Anne Birrell, la de Richard Strasberg, o una más reciente y muy completa de Jian Kun-sun, Si Yu-chen y Howard Goldblatt. Son ventanas fascinantes a este mundo. Tomamos nota. Y para cerrar ya, dejemos una idea en el aire, para darle vueltas. Teniendo en cuenta esta mezcla tan peculiar de realidad y fantasía, esa estructura casi de catálogo, y todos los enigmas sobre quién lo escribió y por qué, ¿y si el Shanghai Jing fuera algo más que un intento de describir el mundo exterior, ya fuera real o imaginado? ¿A dónde quieres llegar? Podría ser quizás un mapa de otra cosa totalmente distinta. Tal vez un intento antiquísimo y muy sofisticado a su manera de cartografiar no territorios geográficos, sino estados de conciencia, arquetipos psicológicos universales, codificados en el lenguaje de montañas, ríos y bestias extrañas. Quizás no sea solo una ventana a la China antigua, sino también a paisajes internos de la propia mente humana. Ahí lo dejo. Algo sobre lo que seguir pensando. Desde luego da para pensar, una perspectiva muy sugerente. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema
fascinante y recurrente en culturas de todo el mundo. Las historias de un gran diluvio. Tenemos aquí varios fragmentos, distintas fuentes, desde los mitos más antiguos que se conocen hasta algunas explicaciones científicas que se han ido proponiendo. La idea es hacer un análisis a fondo, ver qué cuentan realmente estas historias, qué tienen en común, que es mucho, y qué nos pueden decir de las sociedades que las crearon. Y claro, la gran pregunta, ¿hay algo de verdad, algún eco de eventos reales detrás? Pues si te parece, empezamos por el principio, por Mesopotamia. Efectivamente, es que las narrativas más antiguas que tenemos documentadas sobre un diluvio, uno enviado por dioses, vienen de allí. Está, por ejemplo, el poema de Atrahasis, del siglo XVIII antes de nuestra era. Una historia tremenda. Sí, sí, es fascinante. Empieza con los dioses menores, que están, vamos, agotados de tanto trabajar para los dioses superiores. Se revelan, ¿no? Exacto, se rebelan. Y para solucionar eso, se crea la humanidad, como mano de obra, básicamente. Claro, para que hagan el trabajo sucio. Eso es. Pero ¿qué pasa? Que los humanos se multiplican muy rápido y hacen mucho, mucho ruido. Demasiado. Ah, el ruido. Siempre el ruido molestando a los dioses. Pues sí. Y a Enlil, el dios supremo, le molesta tanto que, bueno, decide erradicarlos, con una inundación masiva. ¡Qué drástico! Totalmente. Pero entonces entra en juego otro dios, Enki, que es el dios de la sabiduría. Y bueno, tiene cierta simpatía por los humanos. Le avisa en secreto a un hombre, Atrahasis, y le da instrucciones muy detalladas para construir un barco enorme. Una embarcación, un arca, digamos. Exacto. Para salvarse él, su familia y animales de todo tipo. Es un relato potente sobre la supervivencia, claro, pero también sobre esa relación tan compleja, a veces tensa, entre los dioses y los humanos, y lo frágiles que somos. Y claro está la epopeya de Gilgamesh, que quizás suena más. Un poco posterior, ¿no? Sí, aunque bebe de las mismas fuentes. Ahí el superviviente se llama Utnapishtim. Gilgamesh lo busca para que le cuente el secreto de la inmortalidad, que consiguió precisamente por sobrevivir al diluvio. Y también mencionaste el Génesis de Eridu con Siusudra. Vemos que los nombres cambian, Utnapishtim, Atrahasis, Siusudra, pero la esencia de la historia está ahí. Ujú. Pero entiendo que hay quien piensa que esta parte del diluvio no estuvo siempre en estas historias tan antiguas. ¿Es así? Como el de G. Samuel Chen. Él sugiere algo que, la verdad, da que pensar sobre cómo se construye la historiografía antigua. Propone que la narrativa del diluvio, tal y como la conocemos, podría haberse añadido a textos como la lista real sumeria relativamente tarde, ya en el periodo babilónico antiguo. O sea, como una especie de añadido posterior. Algo así, como un concepto historiográfico nuevo, una forma de marcar un antes y un después clarísimo en la historia del mundo, como si fuera un borrón y cuenta nueva cósmico. Una ruptura total. Exacto. E incluso sugiere que el propio nombre Ziusudra podría ser una adición de esa época, al poner al día textos más antiguos. Vaya, eso cambia la perspectiva. Que no fuera un recuerdo ancestral directo, sino quizá una herramienta narrativa para organizar el pasado. Muy interesante. Desde luego. Pero bueno, sea como sea su origen exacto, en Mesopotamia, la idea de la inundación no se queda ahí, ni mucho menos. Se extiende o quizás surge en paralelo en un montón de sitios. El ejemplo que casi todo el mundo conoce en Occidente es el del Génesis hebreo, que se suele datar, la redacción, hacia el siglo IX a.C. Claro, la historia de Noé. Eso es. Yahvé decide inundar la tierra por la maldad humana, no es el justo elegido, construye el arca por instrucción divina, salva las especies y al final el arco iris, como símbolo de una nueva alianza, una promesa. Y encontramos ecos muy parecidos en sitios súper alejados. Mira, en el hinduismo, por ejemplo. Textos como el Satapatha Brahmana, los Puranas. Cuentan la historia de Manu, que sería como el padre de la humanidad actual. Le avisa a un pez, Matsya, que en realidad es un avatar de Vishnu. Un pez que habla. Sí, un pez que le advierte de un diluvio cíclico inminente, el Manvantara Sandhya, y le dice que construya un barco gigante. Aquí la idea de ciclos de destrucción y creación es fundamental, ¿sabes? Qué curioso cómo cada cultura adapta el relato, incluso en el zoroastrismo. Aunque ahí la cosa empieza al revés, ¿no? Sí, ahí es peculiar. Empieza con una sequía terrible, causada por Ahriman, el espíritu del mal. ¿Y entonces? Entonces interviene Mitra, que es un dios benévolo, y lo hace de forma muy visual. Dispara una flecha contra una roca, y de la roca brota agua. Tanta agua que provoca una inundación. Vaya giro.
De la sequía a la inundación por un flechazo divino. Tal cual. Y de nuevo sobrevive un hombre, Jima en algunas versiones, con su ganado en un refugio o vara, que a veces se interpreta como un arca, el agua como doble filo, destructora pero también salvadora tras la sequía. Hablando de Irán, mencionabas antes una hipótesis sobre ese mito de Jima y el Vara, que quizá no era un invierno lo que se temía originalmente. Ah, sí, la de Norberto Tinger. Es muy sugerente. Él plantea que el mito del Vara, de Jima, que normalmente se entiende como un refugio subterráneo para escapar de un invierno apocalíptico, Ujú. podría haber sido, en su origen más remoto, una historia de inundación, pero que se adaptó al clima de la zona, Irán oriental, que es más bien árida. Claro, un invierno extremo tendría más sentido allí. Exacto, narrativamente sería más potente. Otinger señala algunas referencias un poco raras a agua derretida en los textos como posibles restos de esa versión original de inundación. E incluso propone que el héroe del diluvio, en la tradición india más antigua, podría haber sido Yama, que es el equivalente indio del Jima iraní, antes de que Manu ocupara ese lugar. Fascinante cómo el entorno puede ir moldeando el mito a lo largo del tiempo. Bueno, si viajamos ahora al Mediterráneo, a la Grecia clásica, Platón, en el Tameo, ¿no? Hacia el 360 a.C. Ujú. Ahí cuenta cómo Zeus se harta de la raza de bronce, que eran muy guerreros y violentos, y decide castigarlos con un diluvio. ¿Y aquí el que avisa es Prometeo? Sí, Prometeo avisa a su hijo Deucalion. Le dice que construya un arca, una caja de madera. La inundación dura 9 días y 9 noches y el arca acaba encallada en una montaña, el Parnaso, según algunas versiones. El esquema es muy parecido, ¿verdad? Desde luego. Y si cruzamos el charco, el Atlántico, es que encontramos motivos similares entre pueblos nativos americanos, lo cual ya plantea preguntas sobre si son ideas universales o hubo alguna difusión antiquísima. Por ejemplo, Pues mira, los Cheyenne de las grandes llanuras norteamericanas tienen tradiciones sobre una gran inundación, quizá localizada en el valle del Missouri, que marcó un antes y un después en su historia. y hay más casos en Norteamérica. Sí, bastantes. Los pies negros, los Blackfeet, también de las llanuras, tienen un relato muy curioso llamado Lenguaje en una montaña. Cuenta cómo el dios Napi salva a la gente de un diluvio subiéndola a una montaña. Y después, para repoblar o reorganizar, les da a beber aguas de distintos colores. Aguas de colores. Sí, y según el color del agua que bebían, empezaban a hablar una lengua diferente, así se explica la diversidad de lenguas. Menos los que bebieron agua negra que siguieron hablando la lengua Blackfoot, uniendo así a las distintas bandas de la tribu. Es un mito de origen ligado al diluvio. Curioso. Y también los Hopi y otros pueblo del suroeste de Estados Unidos tienen sus propias leyendas de inundaciones terribles que casi llegaron a cubrir las cumbres de las montañas. Es que es increíble esta recurrencia global. Vale, tenemos esta colección enorme de mitos de todas partes. La pregunta es inevitable. ¿Pueden tener alguna base real? Se habla mucho de los cambios tras la última edad de hielo, ¿no? Hace unos 12.000 años. Sí, es una de las hipótesis más sólidas y con más base geológica. El final de la glaciación supuso un deshielo masivo de los casquetes polares y eso provocó una subida enorme del nivel del mar en todo el mundo. Hablamos de decenas de metros en relativamente poco tiempo geológico. Que para las poblaciones costeras debió ser. Una catástrofe, claro. Ver cómo el mar iba ganando terreno, inundando zonas de caza, de habitación. Es muy probable que la memoria colectiva de esas inundaciones costeras, lentas pero implacables, esté detrás de muchos de estos mitos, quizás incluso en la leyenda de la Atlántida que cuenta Platón, que la sitúa 9.000 años antes de su época, en plena subida del nivel del mar postglacial. Y volviendo a Mesopotamia, que era donde empezamos, allí la geografía también influía mucho, ¿verdad? Muchísimo. Era una llanura muy plana entre dos ríos gigantescos, el Tigris y el Éufrates, muy propensa a inundaciones fluviales devastadoras. Y de hecho, en las excavaciones de Shuruppak, que es la ciudad de Utnapishtim del mito de Gilgamesh, Ajá. encontraron una capa muy gruesa de sedimentos, del lodo vamos, datada hacia el 2900 a.C., que interrumpe totalmente los niveles de ocupación humana. Eso apunta a una inundación fluvial tremenda, aunque fuera local en esa región. Una gran inundación para ellos, desde luego. Exacto. Y además está la propia formación del Golfo Pérsico, que es resultado directo de esa subida del mar postglacial.
Inundó una zona enorme y fértil que seguramente estuvo habitada durante la Edad de Hielo, lo que llaman a veces el oasis del Golfo. Otra posible fuente de recuerdos de tierras perdidas bajo el agua. Entendido. Y en la zona del Mediterráneo, aparte de la Atlántida platónica, ¿qué otras pistas o ideas hay? Bueno, hay una observación interesante que hace la historiadora Adrienne Mayer sobre el descubrimiento de fósiles marinos. Fósiles. Y conchas, huesos de peces, encontrados tierra adentro, incluso en montañas. Esto es algo que ya los antiguos griegos, egipcios, romanos observaron y documentaron. Para ellos, encontrar restos marinos en lo alto de una montaña podía ser una prueba evidente de que el mar había cubierto esas tierras en el pasado, quizá varias veces. Y eso alimentaría la idea de grandes diluvios antiguos. Tiene sentido, claro. Y eventos más concretos, como erupciones volcánicas. Se menciona a veces la de Tera, Santorini. Sí, la erupción de Etera hacia 1600 a.C. fue una de las mayores de la historia humana documentada. Generó un tsunami enorme en el Egeo. Se ha propuesto que quizá inspiró el mito griego de Deucalión, pero la evidencia arqueológica y geológica sugiere que aunque fue devastador en Creta y las islas Cícladas, el tsunami no parece haber afectado de forma tan grave a la Grecia continental donde estaban los grandes centros micénicos. O sea que valdría para explicar mitos locales del Egeo, pero quizá no el mito panhelénico de Deucalión. Probablemente. Es una explicación posible, pero quizá no completa para ese mito concreto. Y luego está la famosa hipótesis del diluvio del Mar Negro, la idea de que el Mediterráneo irrumpió de golpe. Ah, esa sí que generó ríos de tinta. La hipótesis de Ryan y Pittman. Proponían que hacia el 5600 a.C., el nivel del Mediterráneo subió lo suficiente como para romper la barrera natural del Bósforo, y que entonces el agua salada se precipitó de forma catastrófica, como una cascada gigantesca, sobre la cuenca del Mar Negro, que hasta entonces era un lago de agua dulce mucho más pequeño. Una inundación rapidísima y brutal. Esa era la idea inicial, es muy evocadora, claro, pero hoy en día no hay consenso científico. Muchos geólogos creen que la conexión se produjo, sí, pero que la inundación fue probablemente más gradual, no tan apocalíptica. Es un buen ejemplo de cómo estas teorías sobre eventos pasados pues, se van revisando y debatiendo. Algo parecido pasó con la hipótesis del impacto cósmico al inicio del Younger Dryas, hace unos 12.800 años. Se relacionó con mitos y cambios climáticos abruptos, pero la mayoría de la comunidad científica la ha descartado por falta de pruebas claras. Ya, ¿qué mencionas impactos cósmicos? Esa es otra línea de explicación que se ha propuesto. Y no es nueva, ¿eh? Para nada. Ya en el siglo XVII, gente como Edmond Halley, el del cometa, Halley. sí, él mismo sugirió en 1694 que un cometa podría haber causado el diluvio bíblico. Y poco después, William Whiston, que era seguidor de Newton, lo desarrolló más, vinculándolo directamente con Noé. O sea que la idea de catástrofes venidas del cielo ya estaba ahí. Y luego la retomaron otros, como Laplace o el escritor Ignatius Donnelly en el 19 con su libro Ragnarok. Y más recientemente hay una hipótesis muy específica y, bueno, bastante audaz, del arqueólogo Bruce Mass. ¿Qué propone Masse? Propone un impacto de asteroide concreto en el Océano Índico y le pone fecha y todo, alrededor del 2807 a.C. ¡Qué precisión! ¿Y cómo llega a esa fecha? Pues según él, analizando unos 175 mitos de diluvio de todo el mundo, dice que en muchos de ellos hay referencias ocultas a eclipses solares o alineaciones planetarias muy específicas que coincidirían en torno a esa fecha. Curioso método. Desde luego. Y sugiere que ese impacto creó el cráter Burkel, que es una estructura submarina en el Índico, y generó un mega tsunami con efectos globales. Sería un intento de unificar casi todos los mitos de diluvio bajo un único evento real y catastrófico. Una teoría potente, pero imagino que controvertida también. Mucho. Como casi todas las hipótesis de catástrofes globales únicas, genera bastante debate científico y necesita más pruebas concluyentes. Bueno, hemos hecho un recorrido bastante completo. Empezamos en Mesopotamia, hemos dado la vuelta al mundo, hemos mirado al cielo y bajo el mar. Si tuviéramos que resumir, ¿qué sacamos en claro? El mito del diluvio es, sin duda, un arquetipo universal. Sí, eso parece innegable. El patrón se repite con variaciones. Una catástrofe por agua, vista a menudo como un acto divino, sea castigo, purificación o simplemente parte de un ciclo.
y siempre, o casi siempre, la figura de un superviviente, un elegido, un héroe cultural que logra preservar la vida, normalmente construyendo algún tipo de embarcación, y eso permite un nuevo comienzo para la humanidad. Hemos visto las raíces documentadas más antiguas en Mesopotamia, con Atrahasis, Utnapishtim, y cómo esa estructura resuena y se adapta en el Génesis, en la India con Manu, en Grecia con Deucalión, incluso con giros muy particulares en Persia o entre pueblos nativos de América. Cada cultura lo cuenta a su manera, pero el esqueleto, digamos, es reconocible. Totalmente. Y sobre los posibles orígenes reales, pues hemos visto que hay varias posibilidades y que no tienen por qué excluirse unas a otras. Podrían ser recuerdos exagerados de inundaciones locales muy bestias, fluviales, como en Mesopotamia, tsunamis por terremotos o volcanes. También podrían reflejar esa memoria a largo plazo de los cambios ambientales globales del final de la Edad de Hielo, sobre todo la subida del nivel del mar, que debió ser muy impactante. Y luego están esas hipótesis más espectaculares, ¿no? Como la inundación del Mar Negro o los impactos cósmicos, que siguen ahí en debate. Exacto, son temas abiertos a la investigación. Pero lo que quizá es más fascinante de todo es la persistencia, la universalidad de esta narrativa. ¿Qué nos dice eso? Pues puede decir muchas cosas. Quizás sí que hay una memoria colectiva muy antigua de eventos traumáticos reales, que se ha ido transmitiendo y transformando durante milenios. O quizá a un nivel más simbólico. Estas historias son una forma universal de reflexionar sobre nuestra propia fragilidad. La fragilidad humana frente a las fuerzas de la naturaleza, que a menudo se veían como dioses. Y también sobre nuestra capacidad o nuestra necesidad de sobrevivir, de adaptarnos, de empezar de nuevo después de la destrucción. Son historias sobre finales, sí, pero sobre todo son historias sobre nuevos comienzos. Y eso nos deja una reflexión final, ¿no? ¿Por qué precisamente esta historia, la destrucción por agua, la salvación de unos pocos, la renovación, ha calado tan hondo en tantas culturas distintas durante tanto tiempo? Quizá toca algo muy profundo. Un miedo ancestral a la aniquilación, sí, pero también una esperanza, quizá igual de básica, en la resiliencia, en la posibilidad de renacer de las cenizas, o de las aguas en este caso. Una idea para darle vueltas, sobre todo hoy, cuando nuestro propio mundo se enfrenta a sus propios desafíos enormes relacionados con el agua, con el clima y con esa necesidad de encontrar maneras de asegurar un futuro sostenible. En fin,